Hola gente, ¿cómo están? Vamos a ver cardiopatía isquémica, esta es la parte 1. Es una clase que yo les recomiendo que vean como anteúltima clase, ¿sí? Es decir, déjenla para cerca del final, última clase de insuficiencia cardíaca, anteúltima cardiopatía isquémica, porque integra varios conceptos. En esta clase se integran varios fármacos que se vieron en otras clases no los vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, bloqueantes cálcicos no los vamos a ver, pero sí vamos a ver mucho betabloqueantes y nitratos, que son las estrellas de esta clase. Pero como ya les dije, se van a nombrar otros fármacos y estaría bueno que ya los conozcan de antes para poder tener un entendimiento global de esta patología y de su tratamiento. ¿Qué es la cardiopatía isquémica? Les hago una introducción breve por si todavía no lo vieron en semio o en interna, mejor dicho. La cardiopatía isquémica es cuando en el corazón existe un desbalance entre oferta y demanda de oxígeno. ¿Por qué? Porque se obstruye una arteria. Hay una arteria que tiene una placa de aterosclerosis, que es la causa más frecuente en más del 95%, que obstruye el flujo sanguíneo. Esa obstrucción del flujo sanguíneo determina una disminución de la oferta de oxígeno. ¿Sí? Me llega menos sangre, por lo tanto me llega menos hemoglobina, la cual transporta oxígeno. ¿De qué depende entonces la oferta de oxígeno? Depende del flujo sanguíneo y depende de los niveles de hemoglobina. Si yo tengo una anemia, es más probable que frente a una isquemia mínima ya me dé un síndrome coronario. Y si yo tengo una hemoglobina normal, voy a necesitar por ahí una isquemia más importante para generar un síndrome coronario. Nosotros la hemoglobina en farmacología no la podemos tratar, digamos, o sea, vos podés abordarla dependiendo de la causa de la anemia, podés abordarla como si es una anemia ferropénica, podrás darle hierro, vas a ver la causa de la anemia y tratarás la causa, pero no es algo que veamos en farmacología, eso ya sí es de medicina interna, pero puro. Lo que sí podemos abordar desde la farmacología es el aumento de la oferta. Entonces nosotros cuando hablamos de arsenal terapéutico, fíjense, dentro del tratamiento antiisquémico tenemos fármacos que me aumentan la oferta y fármacos que me disminuyen la demanda. ¿Qué tiene que ver la demanda con todo esto? Bueno, la demanda, por otro lado, también me determina la necesidad de oxígeno, que es la necesidad de oxígeno del corazón. Mientras más oxígeno necesite, más grave va a ser mi patología isquémica. Entonces, ¿cómo yo puedo? ¿Qué me determina la demanda? La demanda me lo determina, por ejemplo, el inotropismo. Mientras más inotropismo tenga mi corazón, más fuerza contráctil dependiendo del calcio es el inotropismo, más energía va a necesitar, por lo tanto, para generar energía, ¿qué necesito? Glucosa, lípidos y oxígeno. Bueno, yo lo que quiero es que mi corazón dependa menos del oxígeno, por lo tanto trato de bajarle el inotropismo al corazón isquémico para que justamente no se ponga tan isquémico o que no llegue al infarto. Después, la tensión parietal. Después vamos a ver bien qué es la tensión parietal, pero la tensión parietal también me determina un aumento en la demanda de oxígeno. Mientras más tensión parietal, más oxígeno me demanda. La tensión parietal a su vez depende de dos cosas, yo no sé si se acuerdan. La ATP, la tensión parietal, depende por un lado de la precarga o depende de la poscarga. ¿Y qué es la poscarga? Bueno, la poscarga básicamente, por decirlo, digamos, si me escucha alguien de fisio me va a matar, pero la poscarga básicamente está asociada a la presión arterial sistémica, a la presión que tiene la aorta, es la presión que el corazón tiene que vencer en su sístole. ¿Sí? Cuando el corazón está haciendo sístole, está contrayéndose, tiene que vencer una presión que tiene en la puerta de salida, que es la aorta. Mientras más presión haya en la aorta, más poscarga y más fuerza va a tener que hacer para que salga la sangre, por ende, si tengo que hacer más fuerza, necesito más energía, demando más oxígeno. La precarga vendría a ser la presión al fin de diástole. Mientras más presión a fin de diástole, mientras más volumen a fin de diástole tengo, más precarga. Mientras más dilatadas están las paredes del ventrículo al fin de la diástole, voy a tener más precarga, entonces depende la precarga mucho del retorno venoso. Si yo puedo bajar el retorno venoso al corazón, le bajo la precarga. Entonces, bajando la presión arterial sistémica y bajando el retorno venoso, yo puedo bajar la presión, la tensión parietal y por ende la demanda de oxígeno. Y esto también lo podemos hacer con fármacos que vamos a ver hoy. Y también me depende obviamente de la frecuencia cardíaca multiplicado por lo que es la presión arterial, lo que me da básicamente también el producto de estos dos, se llama doble producto, presión arterial por frecuencia cardíaca, a mí me da también un aumento de la demanda de oxígeno mientras más altas son las mismas.
Todas estas cosas nosotros las podemos manejar con los fármacos que vamos a ver acá. Entonces yo les decía, fármacos para aumentar la oferta de oxígeno, para que me llegue más sangre, para, digamos, generar fenómenos antiisquémicos, son los nitratos, vamos a ver bien qué son, y los bloqueantes cálcicos, los no dihidropirínicos, ¿sí? ¿Por qué los no dihidropirínicos? O sea, verapamilo y el diazem. ¿Y por qué no la amlodipina, la nifedipina, etcétera, que son los dihidropirínicos? Porque estos últimos me generan algo que se llama robo coronario. ¿Qué es el robo coronario? Lo vamos a ver en la parte 2. Y después tenemos los que me bajan la demanda. Betabloqueantes, nitratos y bloqueantes cálcicos. Las estrellas de esta clase son betabloqueantes y nitratos, que bueno, también están acá. Los bloqueantes cálcicos ya los vimos, así que los nombro, pero no los vamos a tocar como fármacos en sí. Después tenemos tratamiento antitrombótico, que también son todos fármacos de otras clases. Anticoagulantes, de las heparinas se utilizan, yo ya se las nombré en sangre, de hecho les hablé un poquito de las heparinas en infarto de miocardio, creo que les dije que no es que se usan para el tratamiento de infarto de miocardio, las heparinas no te sirven para tratar un infarto de miocardio, ni ningún síndrome coronario en sí mismo, pero sí te sirven para manejar al paciente internado, para evitar justamente que la cascada de coagulación le desarrolle algún otro trombo, le empeore los trombos que ya tiene en el corazón. Y después tenemos acá la terapia antitrombótica, y acá puse AAP, que significa antiagregantes plaquetarios. Fármacos que también vimos en sangre, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, y el clopidogrel, que es una tienopiridina. Estos ya los vimos en sangre. Yo les voy a explicar el uso que tiene en coronariopatía isquémica. O en cardiopatía isquémica, mejor dicho. Básicamente, todo paciente que tiene un infarto de miocardio y sobrevive, cuando se va del hospital, se tiene que llevar una aspirina y un clopidogrel. La aspirina la va a tener que tomar de por vida y el clopidogrel lo va a tener que tomar durante un año. ¿Por qué es esto? Porque me ayudan a hacer profilaxis secundaria. No son tratamiento del infarto de miocardio en sí mismo, sino que son profilaxis secundaria. Evitan que vuelva a suceder. Y bajan a largo plazo la mortalidad. Por eso es importante. Igualmente, quién baja la mortalidad y quién no, eso lo vamos a ver al final de la clase. Pero por ahora quédense con que todo paciente se lleva una aspirina y un clopidogrel. Ambas una vez por día durante el resto de su vida. La aspirina y el clopidogrel por un año, digo. Y la terapia de revascularización, que es esto que está acá, vendría a ser aquel tratamiento que se hace en el paciente con síndrome coronario agudo con elevación del ST. El síndrome coronario agudo con elevación del ST es cuando se le bloquea totalmente en la arteria, o sea, es la obstrucción total de la arteria. Sin elevación del ST es cuando se obstruye parcialmente una arteria. Cuando el paciente se le obstruye toda la arteria, lo que a mí me importa es rápidamente ir y desbloqueársela, destrabársela, sacarle esa obstrucción urgentemente, porque si no, el infarto va a progresar. O sea, se va a terminar de necrosar todo el corazón, va a progresar el área infartada y yo no quiero eso. ¿Cómo se puede hacer para destrabarle esa arteria, para desbloquearla? Opción A, fibrinolíticos, y opción B, intervencionismo. Esto no lo tienen que saber, pero yo se los explico igualmente. Intervencionismo es la primera línea, o sea, cuando tienes un infarto agudo con elevación del ST, te viene el paciente con el típico dolor en el pecho, ¿no? Que le duele mucho, no voy a hablar mucho de clínica, pero vos sospechás por la clínica un infarto, le haces un electro y cuando el electro te da el supra-ST, cuando vos ves que en el electro está el ST por arriba de la línea de base, listo, no dudas en mandarlo a hacerle un intervencionismo coronario percutáneo, eso es la ICP. O puedes hacerle una cirugía de revascularización miocárdica, pero la primera línea es esta, el intervencionismo coronario percutáneo frente a una elevación del ST. Esto se hace en hemodinamia y tienen que ser personas obviamente especializadas que sepan hacerlo, no lo hace cualquiera. Esa es la primera línea. Si vos no tenés hemodinamista que te lo haga, nadie que sepa hacer esto, bueno, ahí podés pensar en darle fibrinolíticos. ¿Qué son los fibrinolíticos? Lo vimos en sangre en una de las últimas clases. O sea que los fibrinolíticos son segunda línea para síndrome coronario agudo con elevación del ST. Si no tiene elevación del ST, el tratamiento va a ser farmacológico principalmente, no de revascularización. Hasta ahí es lo que ustedes tienen que saber
de farmacología, digamos de interna, digo, en fármaco. Y ya les dije mucho. Esto es como para que tengan nociones. Lo que más importa para fármacos es que ustedes sepan tratamiento antiisquémico, oferta y demanda, antitrombóticos y terapia de revascularización. Es decir, sepan el arsenal terapéutico. Yo les expliqué el fundamento para que tengan nociones. Aparte es lindo integrarlo con interna porque es un tema realmente interesante que todo médico tiene que saber. Pero no se pierdan, digamos, no se pierdan con los detalles de estudiar qué es primera línea, qué es segunda línea, porque eso no es fármaco. Se los expliqué como para que lo sepan, porque está bueno el tema. Bien. Por último, les quiero explicar en esta primera parte qué son los síndromes coronarios. Nosotros tenemos síndromes coronarios agudos, dentro de los cuales destacamos al síndrome coronario agudo con elevación del ST, que es el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, que es lo que les expliqué cuando se obstruye totalmente la arteria, que se hace esto. Por supuesto que después este paciente con elevación del ST también se va a llevar aspirina y clopidogrel. Y tenemos los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Y ahí tenemos dos, el infarto sin elevación y la angina inestable. ¿En qué se diferencian? No importa, eso es interna. Lo que ustedes tienen que saber es que ambos se tratan con aspirina, con clopidogrel, ambos tienen terapia antiisquémica. Y después tenemos los síndromes coronarios crónicos, la angina crónica estable, por ejemplo, ¿no? El paciente con dolor de pecho, pero que no tiene un infarto, que lo tiene durante meses, que hace algún deporte, algún ejercicio y le dispara el dolor. El paciente, por ejemplo, de 60 años que quiere tener relaciones sexuales y que cada vez que las va a tener le duele el pecho y que por eso no puede y que por eso va a tomar, ¿qué cosa? Va a tomar un nitrato. Ahora vamos a ver bien eso. Pero fíjense cómo más o menos les voy uniendo los hilos en esta primera parte. Así que yo les recomiendo, después de ver esta primera parte, vean las otras y cuando terminan de ver todo cardiopatía isquémica, vuelvan a la primera y van a ver cómo les va a cerrar más la idea. Porque por ahora yo lo que hice fue como tirarles para todos lados. Pero bueno, es así como se tiene que dar esta clase. Bien, esto es todo. En la siguiente parte vamos a nitratos. Probablemente haya una tercera parte para nitratos porque hay algo de nitratos que es el robo coronario que es largo de explicar. Así que bueno, nos vemos en la próxima.